Cuando me siento a hacer un énfasis o un exégesis de la comparación del tiempo del profeta Sofonías, profeta cuyo nombre significaba defendido por Dios, profeta que escribe en los tiempos de Josías, rey de Israel, en aquel momento donde Josías decide tumbar todos los lugares altos de adoración a los Baales. En ese momento Sofonías se levanta como el profeta entre el año 735 al año 725 antes de Cristo, con una palabra tajante en los primeros dos capítulos, una palabra de juicio, una palabra de advertencia, una palabra de indignación de parte del Señor para el pueblo. Y mientras estaba estudiando, hacía una comparación, un exégesis de lo que vivía Sofonías como profeta y lo que vivía la iglesia en el tiempo de hoy. ¿Sabe algo? Lamentablemente no había mucha diferencia. Los tiempos eran totalmente peligrosos. Había corrupción en el gobierno, había corrupción moral, había corrupción social, había corrupción religiosa. Y en medio de todo este problema, en medio de toda esta situación, allí estaba el profeta Sofonías con una palabra de juicio. Pero en medio de esa palabra de juicio, el profeta traía una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, diciendo que aunque Dios tenga que tomar cartas en el asunto, que aunque Dios tenga que castigar a quien tenga que castigar, hay un Dios que todavía levantará bandera para defender la gente que sirve y adora su nombre. Tengo que pensar en el pasaje de la anciana. De la nada Dios levanta una muralla. Aquellos soldados pasaron por el frente a la casa. No vieron la casa porque la montaña de nieve había sido tan grande que había tapado la casa. Y aquella anciana lo único que le decía a su nieto era: viste, hijo mío, Dios tiene poder para levantar murallas de la nada. ¿Sabe? El Dios que nosotros servimos es un Dios sumamente poderoso. Es un Dios que no tiene limitaciones. Es un Dios que no tiene variación. El coro de la antigüedad decía: en él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. Porque los demás dioses pueden estar marcados en las páginas de sus seguidores, pero el nuestro está marcado en las páginas de nuestro corazón como un Dios poderoso, como un Dios que vive, como un Dios que reina, como un Dios que todavía no ha perdido la eficacia de su poder, y que hoy podemos levantar las manos y decir, como decía el escritor bíblico: Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo por los siglos, porque Él no cambia, y a Él sea la gloria para siempre. Si alguien puede, levántele la mano y dele toda la gloria al Señor. Cuando empiezo a pensar en la anciana, una oración tan sencilla: Señor, levanta una muralla para que los soldados no puedan entrar a la casa. Y la cosa más insignificante que puede pensar cualquier ser humano es lo que Dios utiliza. El Señor aprieta la nieve. Y hoy en día estamos viendo las noticias como las tormentas de nieve están atacando los vuelos, como las tormentas de nieve están aguantando el tráfico en distintas ciudades de los Estados Unidos. Y yo me puse a pensar, yo dije: wow, si eso simplemente ha detenido los vuelos y ha detenido los carros en la carretera, yo quisiera tratar de imaginarme cuán grande era la muralla de nieve que Dios había puesto sobre aquella casa. Pero aunque no la pueda entender y aunque no la pueda visualizar en mi mente y en mi razonamiento finito que puedo tener como ser humano, sigo creyendo que todavía en el siglo XXI la palabra del profeta Sofonías sigue teniendo vigencia. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, y a Él sea la gloria para siempre. Cuando comienzo a desmenuzar el pasaje bíblico, cuando comienzo a desbaratar el verso bíblico y comienzo a tratarlo por partes, tengo que comenzar con la primera parte del verso 17 que dice: Jehová está en medio de ti. Y eso es una palabra de confesión, una palabra de seguridad, una palabra de convicción de que pase lo que pase, de que venga lo que venga, Jehová está en medio de ti. De que no importa lo que pueda venir, de que no importa cuán viento recio se levante, todavía creemos que hay una palabra que dice que aunque el enemigo se pueda levantar como río, con todo su ímpetu, con toda su furia, tenemos un Dios arriba en los cielos que ha dicho: pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él y aplastará a nuestro adversario debajo de las plantas de vuestros pies. Y eso es palabra de Dios, porque Él está en medio de nosotros, y a Él sea la gloria para siempre.
Hoy me atrevo a decir que en medio de este culto podemos exclamar las palabras del profeta Sofonías. Jehová está en medio de mí. Jehová está en Santa Rosa. Jehová habita en el santuario. Jehová habita en la iglesia. Jehová habita en medio. Alabado sea la gloria de Dios, de los que le adoran, de los que le sirven, de los que tienen agradecimiento para levantar manos arriba y darle toda la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo no sé si tú le puedes levantar la mano y darle la gloria al que está en medio de nosotros en esta mañana. La palabra de confesión de que Jehová está en medio de ti significa que aún en medio de las noches más oscuras podemos exclamar: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Aquella palabra de confesión del profeta Sofonías: Jehová está en medio de ti. ¿Qué le estaba diciendo el profeta al pueblo? Puede venir lo que venga, Jehová sigue en medio de ti. Puede venir la situación que venga, Jehová sigue en medio de ti. Porque la palabra del Señor es que Él estaría con nosotros todos los días. Y todos los días significa todos los días. Por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche, a fin de año, al año siguiente, al final de los siglos y al comienzo del otro. La palabra profética de Jehová para su iglesia es: Jehová está en medio de ti. Y si el Señor dice esa palabra, no hay por qué dudarla, porque Dios es fiel a su palabra, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. La palabra de confesión del profeta era: Jehová está en medio de ti. Una confesión poderosa, una confesión de reconocimiento de que Dios habita no solamente en su pueblo, sino que Dios habita dentro de su pueblo. Y me encanta porque podemos experimentar en cultos como el que hemos tenido en el día de hoy, cómo la presencia de Dios se mueve sobre la vida de la iglesia. Somos un grupo de hombres y mujeres que no somos perfectos, que no somos los mejores, que no somos gente sin faltas, somos gente comunes y corrientes, con defectos, con virtudes, con malos ratos, con momentos de coraje, con momentos de tribulación, pero con una confianza de que aún en medio de esos momentos el Señor dijo: yo estoy en medio de ti. Que aunque tú te sientas solo, el Señor camina contigo. Que aunque tú pienses que Dios te abandonó, todavía el Señor te dice: estoy al ladito tuyo, porque yo habito en y dentro de los que me adoran, y a Él sea la gloria para siempre. La confesión de que Dios está en su pueblo. Mire qué efecto más grande, porque cuando Dios habita entre su pueblo, sucede lo que ha estado pasando en el día de hoy y lo que pasa siempre que llegamos al santuario. Dios se mueve sobre su iglesia. Porque cuando la gente reconoce que Dios habita en medio nuestro, eso produce en la gente un efecto de agradecimiento. Y ese efecto de agradecimiento produce un efecto de adoración. ¿Vamos bien? La gente que vive agradecida adora. La gente que vive agradecida levanta las manos. La gente que vive agradecida dice aleluya. La gente que vive agradecida dice gloria a Dios. No es porque tengamos el bolsillo lleno, es porque vivimos agradecidos de que un día el Señor tuvo de nosotros misericordia y nos limpió con su sangre. Alabado sea la gloria de Dios. Y hoy nos da el privilegio de sentarnos en la banca levantando manos arriba y dándole la gloria al que se la merece. Jehová está en medio de ti. Cuando yo reconozco que Jehová está en medio de mí, eso produce en mi vida agradecimiento, y mi agradecimiento produce adoración. Segundo, no solamente habita dentro de mí, sino que dice que habita poderoso. Yo le dije que iba a desmeduzar el pasaje bíblico antes de entregarle la parte al pastor. Dice que habita entre nosotros poderoso. Cuando me siento a buscar la definición de poderoso, poderoso es una persona que tiene ¿qué? Autoridad. Una persona poderosa es una persona que puede mandar, que puede dominar, que puede influir sobre los demás. El Dios que nosotros servimos tiene eso y mucho más.
Porque cuando usted se busca la Biblia, usted encuentra que en los tiempos de Jesús sobre la faz de la tierra, los mismos discípulos y los mismos que andaban con él decían: pero ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Que aún el mar enmudece, que aún los ciegos ven, que aún los cojos andan, que aún los sordos oyen. No podían entender que aquel hombre era lo máximo, lo más grande, era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores. Y la Biblia dice que aunque caminó en aquellos tiempos con los discípulos, camina en medio de su iglesia y todavía camina poderoso. Todavía tiene autoridad, todavía tiene, alabado sea la gloria de Dios, todavía tiene poder para sacudir la vida de la gente, y a Él sea la gloria para siempre. Cuando ese poder se mete dentro de esta vida, eso es lo que nos sacude, eso es lo que nos estremece, eso nos hace cambiar de dirección. Porque cuando la gente camina en una dirección equivocada y llega ese poderoso que habita entre nosotros, poderoso, el que manda, el que dice y uno hace. Por eso es que la gente en la antigüedad, el día que chocaba de frente con Cristo, decía: antes yo hacía lo que a mí me daba la gana, pero ahora hago lo que Él quiere que yo haga. Antes yo iba donde yo quería, ahora voy donde Él quiere que yo vaya. Porque tenía la autoridad para mandar. Mire, si tenía autoridad para influir en la vida de la gente, que cuando Él se sienta con aquella mujer samaritana en el pozo, ¿usted se cree que Jesús no sabía que la gente estaba hablando de Él? Pues claro que sí. Jesús conocía los pensamientos de la gente. Mire, se los conocía también. Que cuando Él se enfrenta con aquella mujer que se la llevan de frente, y dice la Biblia que los que fueron a llevársela y le dijeron: la agarramos en este preciso momento en el pleno acto de adulterio, el Señor simplemente bajó la cabeza y comenzó a escribir. Y en un momento dado se levanta y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, si alguno de ustedes no ha cometido falta, tire el primer peñón, que yo voy a tirar el segundo. Y siguió escribiendo. Mire si tenía una autoridad para influir en la vida de la gente, que una simple palabra hizo que todo el mundo tuviera que tirar la piedra al piso. Y cuando de momento el Señor levantó la mirada, se encontró de frente con aquella mujer sola. Y cuando de momento miró, le dijo: ¿y los que te acusan, dónde están? Se fueron todos. Porque tenía una autoridad tan grande que le hizo entender, sin decir una palabra, a la mente de aquellos hombres acusadores, que ellos estaban peor que ella. Y el Señor le dijo: si ellos se fueron y no te acusan, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Ese era el poder que Él tenía para influir en la vida de la gente. El poder que tenía para influir en la vida de la gente cuando se encuentra con la mujer samaritana. Él sabía que todo el mundo estaba hablando de Él. Él sabía que todo el mundo lo estaba criticando. Pero como el Señor nunca piensa como piensan los hombres, Dios tiene una mentalidad diferente. Y a la hora de Él salvar, Él va a hacer lo que sea para alcanzar la gente. Dice que estaba allí. Y de momento, en una conversación sencilla, le dice a la mujer samaritana: dame agua. Y ella le dijo: pero es que yo no puedo darte agua porque yo soy samaritana, tú eres judío, nosotros no nos llevamos. Y empezó una conversación de dimes y diretes. Ella le decía: es que nosotros tenemos que adorar aquí, usted dice que adoran en otro lado. Y un día el Señor le dijo: acuérdate una cosa, llegará un momento donde ni aquí ni en Jerusalén adorarán, donde quiera que haya verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú te tirarías de cabeza en el pozo y sacarías agua y me la darías. Porque el agua que tú vienes a buscar en este pozo es una agua que mañana tienes que regresar de nuevo porque te deja sedienta. Pero el agua que yo te ofrezco es un agua que salta para vida eterna, que no vas a tener necesidad, porque yo saciaré. Alabado sea la gloria. Yo voy a saciar la necesidad de tu vida. Habita poderoso. El salmista decía en el Salmo 62, verso 11: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, punto. El poder no le corresponde a nadie. Dios es poderoso, Dios es autosuficiente. Usted y yo no podemos cambiar la gente, pero Dios es poderoso y aleluya. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar al Señor? Dios es poderoso y autosuficiente para cambiar la gente, porque Él habita en medio de nosotros y camina poderoso. Tercero, no solamente es poderoso, dice que habita poderoso para salvar. Todavía el poder salvífico de Jesús no se ha terminado. Y mientras estemos aquí en la tierra, todavía la sangre de Cristo limpia y perdona pecados. Lo voy a repetir de nuevo.